Capítulo 10. Los combates del valor parte 2. Desde el palco real, Inisel observaba con una mezcla de ansiedad y tristeza cómo los concursantes se acercaban uno por uno al presentador de los juegos. Cada participante introducía su mano en el recipiente tallado, sacando un papel que revelaría su destino. Los movimientos eran lentos y solemnes, impregnados de la gravedad de lo que estaba por comenzar. A medida que cada concursante sacaba su papel, se podían ver las emociones reflejadas en sus rostros: nerviosismo, determinación, miedo y, en algunos casos, una resolución fría y calculadora. El anfiteatro estaba sumido en un silencio expectante, roto solo por el murmullo ocasional de la multitud y el crujido de los papeles siendo desenrollados. Los espectadores, que llenaban las gradas hasta el tope, observaban con ojos brillantes, ansiosos por el espectáculo que se avecinaba. Inisel, sentada junto a su esposo, el Shantruk Teodric Electita I, sentía el peso de cada mirada, de cada destino sellado por esos papeles. Cuando el último concursante, un joven de aspecto delgado pero con una mirada feroz, sacó el último papel del recipiente, el presentador alzó las manos para llamar la atención de todos. La Dioja por tu fortuna. Que los dioses traigan fortuna al vencedor de los combates del valor, proclamó con voz fuerte y clara. Las trompetas sonaron, y la multitud estalló en vítores y aplausos, sus gritos de entusiasmo resonando en el vasto anfiteatro. Cada participante miró su papel y leyó en voz baja el juego que le había tocado. En la arena, cerca del palco real, se levantaban 5 postes altos, cada uno con una bandera ondeando en la cima, representando los 5 juegos: agua, fuego, aire, tierra y luz. Los concursantes, uno por uno, se dirigieron hacia el poste correspondiente, agrupándose bajo la bandera que indicaba su destino. Inisel observaba con el corazón encogido cómo los 70 participantes se alineaban en sus respectivas posiciones. 14 se agolpaban bajo la bandera del agua, listos para enfrentar la prueba del mar. Otros 14 se colocaban bajo la bandera del aire, preparados para demostrar su destreza con las flechas y lanzas. 14 más se situaban bajo la bandera de la tierra, armados y listos para la brutal batalla de gladiadores. Los siguientes 14 se reunían bajo la bandera del fuego, preparados para caminar sobre brasas ardientes y luchar con espadas de fuego. Finalmente, los últimos 14 se ubicaron bajo la bandera de la luz, dispuestos a enfrentar la prueba más humillante y desesperante. Una vez seleccionados y colocados, los concursantes se volvieron hacia el palco real. Sus movimientos eran disciplinados, casi ceremoniales. Con un solo gesto, se inclinaron en un profundo saludo de respeto hacia el Shantruk Teodric Electita I. Las voces de los participantes se elevaron en un unísono reverente. Mi batalos por mi Shantruk, por Sabla Urbo. Lucharé por mi Shantruk, por Sabla Urbo, y por toda Arial. Que la gloria bendiga mi espada y mi corazón. Comenzó el primero. Mi batalos por mi Shantruk, lucharé por mi Shantruk, por Sabla Urbo, y por toda Arial. Que la gloria bendiga mi corazón y mi espada. Y así, seguidamente, los participantes anunciaron sus palabras con voz clara y definida. Inisel observaba cada rostro, cada mirada decidida o aterrorizada, y sentía una punzada de tristeza. Muchos de estos jóvenes estaban obligados a estar allí, forzados a participar en un espectáculo que glorificaba la violencia y el sufrimiento. Otros, como los mercenarios, se habían apuntado voluntariamente, atraídos por la promesa de dinero y fama. Sin embargo, todos compartían un destino común, el de enfrentarse a pruebas mortales bajo la mirada de una multitud hambrienta de sangre y emoción. Inisel sabía con certeza que muy pocos iban a sobrevivir. El Shantruk Teodric, sentado a su lado, observaba la escena con una expresión de fría resolución. Inisel sabía que su marido creía estar haciendo lo mejor para el reino, pero no podía evitar sentir que se estaba equivocando, que no era la forma de mejorar la situación, sacrificando vidas, algunas de ellas inocentes. La Valkyr apretó los puños, reprimiendo sus emociones mientras el presentador continuaba con la ceremonia de apertura. Que la Dioja, que los dioses estén con ustedes, proclamó solemnemente. Kaila venco es tu por la y que la victoria sea para los más fuertes y valientes. Con esas palabras, se retiró hacia un lado de la arena, dejando que la primera prueba comenzara.
El Shantruk, con una sonrisa de satisfacción, observó desde su palco real a los 14 concursantes preparándose para la primera prueba. Que la Dios protectu. Que los dioses os protejan y bendigan vuestra suerte. Haced que la Kinurvok se sienta orgullosa. Les deseó, su voz resonando por todo el anfiteatro. Y Nisel, a su lado, se mantuvo en silencio, sus puños apretados y la mandíbula tensa. Cada fibra de su ser se rebelaba contra la barbarie que estaba a punto de desarrollarse, pero sabía que en ese momento su descontento no conseguiría detener la atrocidad que se cometería. Isra, percibiendo su angustia, colocó una mano consoladora sobre su hombro, un gesto de apoyo que Inisel agradeció en silencio. Nerigardo, no mires, no tienes por qué verlo. Le susurró su doncella, su voz destinada para que solo Inisel la escuchara. La Valkyra sintió, agradecida por la propuesta de Isra, pero la incertidumbre y la congoja todavía inundaban su corazón. El ambiente en el anfiteatro era electrizante. La multitud, ávida de espectáculo, murmuraba y se agitaba en sus asientos, esperando ansiosa el inicio de los juegos. Los 14 concursantes, con determinación en sus rostros, se acercaron a la orilla del mar, despojándose de sus camisas y quedándose solo con pantalones cortos, listos para enfrentarse a las aguas turbulentas. La boya que marcaba el punto de retorno se veía pequeña y distante, un desafío monumental a 2 kilómetros de la costa. Las trompetas sonaron, claras y penetrantes, señalando el inicio de la prueba del mar. Los concursantes se lanzaron al agua sin vacilación, corriendo y zambulléndose cuando la profundidad lo permitía. Las primeras brazadas fueron rápidas y coordinadas, cada uno luchando por adelantarse a los demás. Pero pronto, la verdadera naturaleza del desafío se hizo evidente. El agua se convirtió en un campo de batalla. Algunos nadadores, buscando cualquier ventaja, no dudaron en empujar hacia abajo a sus competidores, tratando de mantenerlos sumergidos el tiempo suficiente para tomar la delantera. Gritos de esfuerzo y desesperación se mezclaban con el chapoteo del agua. Desde las gradas, aunque la distancia y los muros dificultaban ver los detalles, el frenesí de la competencia era palpable. Los espectadores rugían con entusiasmo, sus voces creciendo en intensidad a medida que los tambores de eliminación comenzaban a sonar, indicando que algunos concursantes habían perecido ahogados en la prueba. Y Nisel escuchaba con el corazón encogido. Cada sonido de tambor era una señal de que otro participante había sido eliminado, posiblemente para siempre. Las aguas del mar, tan vastas y profundas, se tragaban las esperanzas y las vidas de aquellos que no podían mantenerse a flote. Los concursantes más débiles, o aquellos menos habilidosos en la natación, fueron los primeros en caer. Algunos simplemente desaparecieron bajo las olas, sus cuerpos agotados incapaces de luchar más. El resto, aquellos con más fuerza y determinación, continuaban su avance hacia la boya. Las estrategias variaban. Algunos nadaban en solitario, tratando de evitar el conflicto directo, mientras que otros formaban alianzas temporales para eliminar a los rivales más cercanos. Pero la traición estaba siempre a una brazada de distancia, y las alianzas se rompían tan rápidamente como se formaban. La distancia se acortaba. La boya, antes un punto lejano en el horizonte, ahora estaba a su alcance. Los nadadores que habían sobrevivido a los primeros embates del mar y de sus competidores comenzaron a acelerar, sus cuerpos impulsados por la adrenalina y la urgencia de ganar. La vuelta, sin embargo, prometía ser igual de traicionera. Las mismas tácticas sucias, los mismos empujones y sumergimientos, continuaban, intensificándose a medida que los nadadores se acercaban a la costa. Finalmente, los primeros concursantes comenzaron a emerger del agua, arrastrándose hacia la orilla con sus cuerpos agotados pero triunfantes. Los tambores de victoria resonaron, y la multitud rugió en un frenesí de júbilo. Pero para Inisel, cada tambor era un recordatorio del precio que se pagaba por ese entretenimiento macabro. Su mirada se dirigió hacia los nadadores victoriosos que llegaban nuevamente a la arena del anfiteatro, todos portando sonrisas triunfantes y rostros exhaustos. Los tambores de eliminación seguían sonando, indicando que muchos continuaban pereciendo en el mar. No obstante, la brutalidad de la prueba del mar no había finalizado aún. Los participantes que estaban en la orilla aún tenían que luchar entre ellos, a excepción del ganador. Se proporcionó una espada a cada uno de ellos y lucharon a muerte.
Inisel sentía en su corazón cada gota de sangre y cada grito de horror de los concursantes que sucumbieron en el combate. Tras haber un ganador, los tambores sonaron victoriosos y el público vitoreaba enloquecido. Inisel apartó la mirada, incapaz de soportar la brutalidad que se desplegaba a duras penas a unos pocos metros. En silencio, recitó una oración a cada uno de los 5 dioses de Erial, implorando por el fin rápido de estos combates crueles. Houdino del Amaro, oh diosa del mar, acoge las almas de los caídos en tus aguas. Oh Dios del fuego, extingue la llama de su sufrimiento. Oh Dios del aire, lleva sus últimos suspiros con suavidad. Oh Dios de la tierra, recibe sus cuerpos con compasión. Oh Dios de la luz, ilumina su camino hacia el descanso eterno. Que su dolor se apague cual llama extinta por las lágrimas de su sufrimiento. Sed benevolentes, dadles esperanza y fuerzas para conseguir sobrevivir. Su plegaria fue un intento desesperado de encontrar consuelo y paz en medio del horror que presenciaba. La prueba del mar terminó con los vencedores extenuados y los derrotados retirados de la arena. Pero no había tiempo para el alivio. La siguiente prueba comenzó casi de inmediato. La prueba del fuego, tal como se había anunciado, consistía en un recorrido a través de brasas ardientes esparcidas por la arena central del anfiteatro. Las brasas, avivadas por el calor abrasador del sol de Erial, brillaban con una intensidad aterradora. Los 14 concursantes de la prueba del fuego se alinearon al borde de las brasas, descalzos y preparados para correr. Al sonido de las trompetas, se lanzaron hacia adelante. Algunos chillaban de dolor mientras sus pies descalzos tocaban las brasas, el calor insoportable quemando su piel. Otros, desesperados por ganar, empujaban a sus compañeros, intentando hacerlos caer en las brasas y quedar calcinados. La escena era caótica, un infierno en miniatura donde el sufrimiento humano era palpable. Sí, tío, estás mal. Esto es inhumano. Susurró Inisel, cerrando los ojos, incapaz de soportar los gritos de dolor que llenaban el aire. Los sonidos de la carne quemándose y los gemidos de los concursantes eran casi insoportables. 2 participantes lograron atravesar el camino de brasas, sus cuerpos cubiertos de quemaduras pero sus espíritus indomables. De acuerdo con las reglas del juego, tomaron las espadas ardientes y comenzaron a luchar entre ellos. El combate fue feroz y desesperado. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, ambos conscientes de que solo uno podía salir con vida. La multitud rugía con cada golpe, animada por la brutalidad del espectáculo. Finalmente, uno de los concursantes logró una estocada mortal, clavando su espada en llamas en el corazón de su oponente. El cuerpo del perdedor cayó al suelo, su vida extinguida en un instante. Durante toda la prueba, Inisel mantuvo los ojos cerrados, sus manos apretadas con fuerza en su regazo. Los recuerdos de los juegos de todos a los que asistió cuando tenía 10 años inundaron su mente. En aquellos tiempos, los juegos eran una celebración de la habilidad, la destreza y la unidad de su gente. Ahora, bajo el mandato de su esposo, se habían transformado en una carnicería sangrienta. Los combates del valor continuaron, con cada prueba demostrando la impiedad de ese entretenimiento. Los concursantes luchaban entre sí, tiñendo la arena de sangre. Las espadas resonaban y el acero cortaba el aire, trayendo consigo caos y muerte. La gente en las gradas rugía de emoción, encantada con la violencia que presenciaban. Los comentarios y felicitaciones de los aristócratas por la entretenida naturaleza de los juegos llenaban el palco real. Inisel escuchaba con disgusto, sintiéndose cada vez más ajena a la barbarie que la rodeaba. Los nobles y consejeros a su alrededor intercambiaban sonrisas y palabras de aprobación, indiferentes a la muerte de los concursantes y al profundo horror que ella sentía. Finalmente, tras horas de agonía, llegó el momento de la última prueba del día, la prueba de la luz. Inisel abrió los ojos, esperando que el desafío restante, al menos, pudiera terminar rápidamente y poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, sabía que la naturaleza misma de esta prueba sería tan cruel y despiadada como las anteriores. El presentador de los juegos, con una voz que resonó en todo el anfiteatro, explicó una vez más las reglas.
Vuestras comen conta. La última prueba está a punto de comenzar, la prueba de la luz. En ella, los concursantes tendrán que liberarse y luchar entre ellos hasta que solo quede una en pie. Los 14 concursantes restantes se posicionaron frente al palco real, sus cuerpos tensos y llenos de determinación. Sin vacilar, comenzaron a despojarse de sus indumentarias. Las armaduras cayeron al suelo con un ruido sordo, seguidas por sus túnicas y prendas, quedando completamente desnudos, tal como lo requería la prueba de la luz. La arena se llenó con los restos de sus ropajes, un recordatorio de su vulnerabilidad y la crudeza del desafío que tenían por delante. Bajo el sol abrasador del mediodía, los cuerpos desnudos de los concursantes brillaban con el sudor que perlaba su piel. Cada músculo, cada cicatriz, cada marca quedaba expuesta a la mirada de la multitud que rugía de emoción, anticipando el espectáculo que estaba por comenzar. Los concursantes fueron atados a 14 postes plantados en la arena, sus manos firmemente aseguradas con cuerdas gruesas. La multitud, en un frenesí de excitación, gritaba y aplaudía, sus voces mezclándose en un rugido ensordecedor. Los espectadores estaban ansiosos por ver quién sería el campeón de esta prueba brutal. Las dagas, brillantes y afiladas, fueron colocadas en el suelo a una distancia apenas alcanzable desde los postes. Los cuernos sonaron, resonando a través del anfiteatro, y dieron inicio a la prueba. Sin vacilar, los concursantes comenzaron a mover sus cuerpos, intentando alcanzar las dagas con sus pies. La tensión era palpable, cada movimiento era crucial, cada segundo contaba. Algunos concursantes lograron agarrar las dagas con sorprendente rapidez, usando sus dedos de los pies con destreza para acercarlas a sus manos. Otros luchaban más, sus cuerpos contorsionándose en un esfuerzo desesperado por liberarse. La multitud observaba con atención, animando a sus favoritos y vitoreando cada logro. Finalmente, después de muchos intentos, los primeros concursantes comenzaron a liberarse de las cuerdas que los ataban a los palos. Sus cuerpos, aún sudorosos y agotados, se movieron rápidamente para tomar ventaja. Sabían que solo podía haber un campeón y la rendición era una deshonra demasiado significativa para ser considerada, y la competencia se volvió aún más feroz. Los primeros en liberarse se abalanzaron sobre aquellos que aún estaban atados, hundiendo sus dagas en los cuerpos de los indefensos adversarios para asegurar la victoria. La arena se convirtió en un caos de gritos y lucha. Los concursantes desatados atacaban sin piedad a los que aún estaban indefensos, y la multitud rugía de emoción ante cada acto de violencia. Los cuerpos caían al suelo, ensangrentados y derrotados, mientras los sobrevivientes continuaban luchando. Y Nisel, desde su lugar en el palco real, no pudo soportar más. Apartó la mirada, su corazón roto por la brutalidad que presenciaba. Las lágrimas llenaron sus ojos, una expresión de su pesar y desesperación. Cada grito de la multitud, cada golpe mortal en la arena, era una puñalada en su alma. La prueba continuó hasta que solo quedó un concursante en pie, su cuerpo temblando pero victorioso. La multitud estalló en vítores, celebrando al campeón. Pero para Inisel, no había nada que celebrar. Solo podía sentir una profunda tristeza y una creciente determinación de encontrar una manera de cambiar esa barbarie. Mientras el vencedor era aclamado y los cuerpos de los caídos retirados de la arena, Inisel miró a su esposo. El Shantruk, con una expresión de satisfacción en su rostro, observaba la escena con orgullo. Inisel sabía que no podía cambiar lo que había sucedido ese día, pero en su corazón juró que haría todo lo posible para evitar que estos juegos volvieran a celebrarse de esta manera. No permitiría que la violencia y la crueldad definieran su reino. Con una lágrima rodando por su mejilla, Inisel tomó una decisión firme: lucharía por proteger a su pueblo de los combates del valor, eliminándolos de su cultura para que nunca más se convirtieran en un espectáculo de muerte y destrucción.